Nunca olvidaré aquella boda en San Marcos, Texas. El calor del verano se mezclaba con la música tejana y el olor a barbacoa en el aire. Yo estaba al lado de mi entonces novio, Ryan, un hombre blanco de buena familia que siempre buscaba mostrar perfección en público. A mis 28 años, pensaba que tenía todo bajo control, una relación estable, un futuro prometedor y una vida aparentemente en orden. Durante la recepción, mientras la novia y el novio daban su primer baile, Ryan se inclinó hacia mí con una sonrisa forzada y me susurró: «No te hagas ilusiones. El matrimonio es solo para hombres que lo merecen». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La música seguía, la gente aplaudía, pero en mi interior algo se quebró. Sonaba como una broma, pero no lo era. Era su manera de decirme que yo no estaba a su altura, que conmigo él no veía un futuro serio. Sonreí como si nada, pero dentro de mí una semilla de resentimiento empezó a germinar. Y esa semilla, con el tiempo, me llevaría a tomar la peor decisión de mi vida. Vivíamos juntos en una casa que él había comprado antes de conocerme. Yo trabajaba en marketing digital en una pequeña agencia, y siempre había sido independiente, aunque Ryan me trataba como si le debiera algo. Su familia, orgullosa de sus raíces sureñas y de su apellido limpio, nunca me aceptó del todo. Y aunque yo era estadounidense de nacimiento, mi familia tenía sangre mexicana. Para ellos, eso era suficiente motivo para mirarme con desdén. Al principio pensé que Ryan me defendía, que él era distinto. Pero con el tiempo empecé a escuchar cómo repetía esas mismas bromas condescendientes que tanto odiaba. Mis raíces, mi acento cuando estaba cansada, incluso la comida de mi madre, todo era objeto de burla disfrazada de humor. El contraste apareció con Mateo, un amigo del hermano de la novia. Moreno, de mirada intensa y con ese acento marcado del norte de México que te hacía sentir calor aunque hubiera aire acondicionado. Era carismático, divertido, y lo más importante, no me miraba como si yo fuera menos. En la boda, mientras Ryan se pavoneaba hablando de su empresa de inversiones, Mateo se acercó con un vaso de tequila en la mano y me dijo en voz baja: «¿Sabes cuál es la diferencia entre un texano blanco y yo?» «¿Cuál?», pregunté con una sonrisa cautelosa. «Ellos creen que todo les pertenece, yo, en cambio, sé cuidar lo que tengo». Reí. Tal vez demasiado fuerte. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hacía sentir vista, valorada. Aquella noche, después del lanzamiento del ramo, cuando todas las mujeres solteras se agolpaban adelante, yo me quedé atrás, casi sin ganas. Ryan ni siquiera me animó. Solo me miró con esa expresión de superioridad que me hería. Y entonces, como si el destino jugara con fuego, el ramo voló por el aire y cayó en mis manos. La gente aplaudió. Ryan puso cara de piedra. Y Mateo, desde la barra, me guiñó un ojo. Ese gesto me hizo sentir viva. Pero también marcó el inicio de mi caída. Esa fue la primera grieta. Una grieta que se convirtió en un abismo. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Dejaría a un hombre frío y arrogante, convencida de que encontraba en un latino la pasión y el respeto que me faltaban. Pero lo que parecía un sueño terminaría en una pesadilla de la que solo yo misma podría sacarme. Después de la boda en San Marcos, la vida con Ryan volvió a la rutina. Él salía temprano para el trabajo, siempre con sus trajes impecables y su obsesión por las apariencias. Yo, en cambio, me encontraba pensando más de lo que quería en aquel guiño de Mateo. No debería haberme afectado tanto, pero lo hizo. Ryan, en lugar de aprovechar la chispa que podría haber dejado la boda, se volvió aún más distante. En las cenas apenas hablábamos, él se quedaba pegado al celular revisando gráficos y correos, mientras yo le contaba anécdotas que claramente no escuchaba. Una noche me atreví a preguntarle: «Ryan, ¿alguna vez piensas en casarnos?» Él levantó la mirada solo un segundo,
arqueó una ceja y soltó una risita seca. ¿Casarnos? Repitió. Primero deberías demostrar que estás a la altura. Me quedé helada. Esa frase no solo dolió, fue como si me dejara claro que, para él, yo era un proyecto a medio terminar, algo que nunca alcanzaría su estándar. Fue en ese vacío donde apareció Mateo. Unos días después de la boda, recibí un mensaje de él en Instagram. Una foto del ramo en mis manos y el texto. Parece que el destino ya decidió por ti. Reí sola frente a la pantalla. No debí contestarle, pero lo hice. Y esas pequeñas charlas se convirtieron en conversaciones largas, primero inocentes, luego cada vez más íntimas. Mateo me contaba de su infancia en Monterrey, de cómo había cruzado a Texas buscando oportunidades, de lo difícil que era lidiar con prejuicios y miradas de desconfianza. ¿Sabes? Me escribió una noche, a los ojos de algunos nunca seré suficiente porque no nací aquí. Pero cuando te miro, siento que al menos alguien me entiende. Yo, herida por los comentarios racistas de la familia de Ryan, sentía que Mateo hablaba directamente a mi corazón. Nuestro primer encuentro fuera de redes fue casual. O al menos así lo justificamos. Nos vimos en un café en New Braunfels, un pueblo tranquilo a media hora de San Marcos. Yo me dije que era solo un café entre amigos, nada más. Pero la manera en que me miró, como si fuera la única persona en la sala, me desarmó. Hablamos horas. Mateo tenía esa energía cálida, esa risa contagiosa, y un descaro encantador. Cuando me llevó a mi auto, se inclinó un poco y me dijo: No entiendo cómo un hombre como Ryan no ve lo que tiene delante. Mi corazón dio un vuelco. Me alejé rápido, sin darle oportunidad a más. Pero en mi interior algo ya había cambiado. En casa, Ryan ni preguntó dónde había estado. Solo comentó con desdén sobre el olor de mi ropa. Otra vez tacos, ¿no? Bufó. Algún día deberías aprender a comer, como la gente normal. Yo apreté los dientes. Ya no eran solo sus palabras, era todo lo que representaba. Su frialdad, su clasismo, su desprecio disfrazado de elegancia. Y entonces, inevitablemente, pensé en Mateo. En sus ojos, en su voz, en cómo me hacía sentir viva. Esa noche, por primera vez, me quedé despierta pensando no en cómo salvar mi relación, sino en qué tan mal estaría dejarme caer, aunque fuera un poco, en los brazos de alguien que sí me hacía sentir valorada. No sabía aún hasta dónde me llevaría esa debilidad. El café en New Braunfels fue solo el inicio. Después de eso, Mateo y yo seguimos buscándonos. Al principio con la excusa de, solo hablar, pero ambos sabíamos que íbamos directo hacia un precipicio. Una tarde de viernes, Ryan salió de viaje por negocios a Dallas. Me dejó con un beso frío en la mejilla y la típica frase: No hagas nada estúpido. Era su manera de decir, te controlo, disfrazada de cariño. Esa misma noche, Mateo me escribió: Estoy en San Antonio por trabajo, ¿quieres venir a cenar? La lógica decía que debía decir que no. Pero el resentimiento, la soledad y, en el fondo, las ganas de sentirme viva otra vez, me hicieron responder. Dime la hora y el lugar. El restaurante era pequeño, con luces cálidas y música suave de guitarra. Mateo llegó con una camisa sencilla, de esas que no cuestan miles de dólares pero que en él parecían hechas a medida. Su sonrisa me derritió. Cenamos, reímos, y por un par de horas olvidé que tenía una vida construida con otro hombre. Al salir, la brisa del río San Antonio soplaba ligera. Caminamos junto al agua iluminada por faroles, y cuando me detuve a mirar mi reflejo, él se acercó. Sabes que no deberías estar aquí conmigo, me susurró. Lo sé. Pero tampoco mereces estar con alguien que te trata como basura. Y entonces me besó. No fue un beso tímido. Fue intenso, lleno de deseo contenido, de rabia,
de alivio. Y yo, en lugar de apartarme, lo abracé. Sentí como si todo lo que me faltaba con Ryan lo encontrara en ese instante con Mateo. Esa noche no volví a casa. Inventé una excusa banal para Ryan por mensaje, que estaba con una amiga, que me había quedado a dormir en su departamento. Ni siquiera respondió. Quizás ni le importaba. En la habitación del hotel, con la ventana abierta y el murmullo de la ciudad entrando, me dejé llevar. Todo lo que había reprimido salió a la superficie. Mateo era apasionado, atento, y me hacía sentir como si yo fuera el centro del universo. Pero lo más poderoso fue lo emocional, en cada palabra, en cada caricia, él me hacía sentir valorada. La mañana siguiente, al despertar a su lado, por primera vez en mucho tiempo sonreí sin fingir. Aunque en el fondo de mi pecho había un nudo, sabía que había cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás. Me miré al espejo del baño del hotel. Tenía el cabello despeinado, los labios hinchados de tanto besar, y una mezcla de culpa y adrenalina recorriéndome el cuerpo. Esto no puede repetirse, me dije en voz baja. Pero mientras me lo decía, revisaba mi teléfono esperando un mensaje de él. Y sí, ahí estaba. Gracias por hacerme sentir vivo anoche. Tú eres lo que siempre busqué. Sonreí, y con esa sonrisa firmé mi sentencia. Al principio, todo con Mateo parecía un sueño. Cada mensaje suyo me hacía sonreír, cada encuentro se sentía como escapar de una cárcel invisible. Yo pensaba, esto es lo que significa ser amada de verdad. Mientras tanto, con Ryan las cosas se volvían cada vez más tensas. Él notaba mi distancia, pero lo atribuía a mi mal humor. No sospechaba nada, o tal vez no le importaba. Mateo, en cambio, me llenaba de palabras dulces. Tú eres mi razón para seguir aquí. Nunca había conocido a una mujer tan fuerte y hermosa. Esas frases me envolvían como un hechizo. Pero poco a poco, debajo de todo ese encanto, comenzaron a aparecer grietas. La primera señal llegó una noche en Seguín, un pueblo cercano donde nos encontramos en un bar mexicano pequeño y bullicioso. Mateo estaba diferente, más serio, bebiendo rápido, mirando alrededor con desconfianza. Cuando un camarero blanco nos atendió con mala cara, yo intenté reírlo para quitar tensión. Mateo, sin embargo, se encendió. ¿Lo viste? Nos miró como si fuéramos basura. Apretaba la mandíbula. Tranquilo, solo está cansado. No. Tú no entiendes. Aquí todos nos miran así. A ti también te ven menos porque estás conmigo. Su rabia me dejó helada. Yo había pensado que me estaba liberando de los juicios de Ryan, pero aquí estaba otra forma de resentimiento, distinta pero igual de pesada. Otra vez, cuando le dije que no podía verlo porque Ryan estaba en casa, me contestó. Entonces no me quieres lo suficiente. Mateo, es complicado. Vivo con él. Pues déjalo ya. Si no lo haces, tal vez no eres tan valiente como pensé. Sus palabras me hirieron. No eran dulces, eran presión. Y sin embargo, me encontraba buscando excusas para justificarlo, es el dolor de su pasado, es su lucha, yo debo entenderlo. Lo más extraño fue cuando me habló de dinero. Una tarde, en la mesa de un café, deslizó la conversación. Me gustaría abrir un pequeño negocio de landscaping aquí. Pero los bancos no ayudan a gente como yo. ¿Y qué puedo hacer yo? Pregunté, sorprendida. Él me miró fijamente. Tú sí puedes. Si realmente crees en nosotros, deberías confiar en mí. Me quedé callada. Era demasiado pronto, demasiado directo. Esa noche, de regreso a casa, Ryan estaba en el sofá viendo las noticias. Me miró sin levantar la voz y dijo. ¿Llegas tarde? ¿Reunión de trabajo? Sí,
Algo así. Por primera vez, sentí verdadero pánico. No porque me descubriera, sino porque no estaba segura de que era peor, quedarme con un hombre frío como Ryan, o lanzarme a los brazos de Mateo, que empezaba a mostrar un lado oscuro. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso. Con Ryan, mantenía la apariencia de novia respetable, pero con Mateo vivía una pasión secreta que cada vez me costaba más ocultar. Era como caminar en la cuerda floja, un paso en falso y todo se vendría abajo. Una tarde, mientras estaba en casa preparando una presentación para el trabajo, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Mateo. Ven. Te necesito ahora. Sabía que Ryan volvería en unas horas, pero la adrenalina pudo más. Fui hasta un motel discreto en las afueras de San Marcos. Cuando abrí la puerta, él me abrazó con desesperación, como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento. Eres mía, me susurró, y tarde o temprano vas a dejarlo a él. Sus palabras, que al principio me parecían románticas, ahora sonaban como una amenaza. Pero en el calor de la pasión, las dudas quedaban en segundo plano. El problema era que el pueblo era pequeño. No pasaba mucho para que la gente empezara a hablar. Una tarde, en el supermercado, me crucé con María, una amiga de la infancia. Me sonrió con malicia y dijo: Te vi el otro día cerca del motel del 35, ¿no eras tú? Me quedé paralizada. Balbuceé una excusa torpe y salí casi corriendo. En ese momento supe que no podía mantener esta doble vida por mucho tiempo. Ryan también empezó a sospechar. Una noche me miró fijo durante la cena y dijo: Has cambiado. Ya no eres la misma. ¿De qué hablas? De que hueles a perfume que no es tuyo. Y de que sonríes cuando crees que nadie te ve. Mi corazón dio un vuelco. Fingí ofenderme, pero dentro de mí sabía que estaba en lo cierto. Con Mateo, mientras tanto, la relación se volvía más intensa, y más peligrosa. Una vez, después de una discusión en la que intenté decirle que necesitaba espacio, me apretó la muñeca con fuerza. No me golpeó, pero la mirada que me lanzó me hizo temblar. No juegues conmigo, dijo en voz baja, no soy como tu guerito perfecto. Por primera vez sentí miedo real. Y sin embargo, no lo dejé. Algo dentro de mí me mantenía atada, el deseo, la rabia contra Ryan, y esa ilusión de que Mateo me veía de un modo en que nadie más lo hacía. Pero ya era tarde, el secreto estaba demasiado expuesto. El pueblo murmuraba, Ryan sospechaba, y Mateo mostraba un rostro cada vez más oscuro. Yo estaba atrapada. Y lo peor de todo, aún no me daba cuenta de que lo peor estaba por venir. El final de mi doble vida llegó más rápido de lo que esperaba. San Marcos no era Nueva York, aquí los rumores corrían más rápido que el viento en un campo abierto. Y aunque intenté controlar cada detalle, la verdad terminó saliendo a la luz. Una tarde, mientras llegaba a casa, encontré a Ryan esperándome en el porche. Su rostro estaba rígido, sus ojos fríos como nunca. En la mano tenía una hoja impresa, una foto borrosa de mí entrando al motel con Mateo. ¿Quieres explicarme esto? Dijo con voz baja, contenida, como si el enojo lo quemara por dentro. Me quedé sin aire. Intenté inventar una excusa, pero él levantó la mano. No mientas. Ya lo sabe todo el pueblo. El silencio fue peor que los gritos. En ese instante entendí que no había marcha atrás. Ryan no hizo un escándalo. No lanzó insultos. Solo me miró como si hubiera muerto para él. Recoge tus cosas, me dijo. Y cuando salgas de esta casa, no vuelvas más. Su calma me dolió más que cualquier furia. Esa misma noche me fui con una maleta pequeña, directo a los brazos de Mateo. Mateo me recibió con entusiasmo, casi como un héroe que había ganado una batalla. Te lo dije, amor.
Tú y yo contra el mundo. Pero la realidad fue muy distinta. Vivir con él no era como en los hoteles ni en los cafés. Era desorden, gritos, promesas que nunca cumplía. Trabajaba de vez en cuando en construcción, pero gran parte de su tiempo lo pasaba bebiendo con sus amigos. Yo le llevaba comida, limpiaba su departamento, y escuchaba cada vez más frases que me helaban. Si no fuera por mí, estarías sola. Agradece que alguien como yo te quiera. Lo que había empezado como pasión ardiente ahora parecía una jaula. Una noche, cuando le pregunté qué haríamos con el futuro, si pensaba en algo estable, me respondió con una carcajada amarga. ¿Futuro? El futuro es hoy. Y hoy necesito $200. ¿Me los das o no? Me quedé en silencio. El hombre que me había prometido respeto y amor ahora me pedía dinero como si yo fuera su banco. Lo peor fue cuando me crucé con María, la amiga de la boda, en el centro del pueblo. Me miró con lástima y me dijo: ¿valió la pena? Dejaste a un hombre que te amaba por esto. No supe qué contestar. Porque, aunque me doliera admitirlo, en el fondo sabía que tenía razón. Cuando me fui con Mateo, pensé que Ryan simplemente me había borrado de su vida. Su silencio fue tan absoluto que me engañé creyendo que lo había superado. Pero no conocía realmente a Ryan. Detrás de su calma siempre hubo estrategia. Mientras yo me consumía en discusiones con Mateo, Ryan estaba preparando algo. La vida con Mateo se volvía insoportable. El hombre apasionado se transformaba en alguien celoso, controlador y cada vez más violento con las palabras. Una vez, cuando miré mi teléfono demasiado tiempo, me gritó: ¿con quién hablas? ¿Todavía con ese güero? Intenté calmarlo, pero terminó arrojando mi celular contra la pared. Yo lo recogí en silencio, con lágrimas en los ojos, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Fue entonces cuando Ryan reapareció, de la manera más inesperada. Un sábado, fui al supermercado local con Mateo. Todos nos miraban, algunos con pena, otros con burla. Mientras elegía frutas, escuché una voz familiar detrás de mí. Hola, Hannah. Me giré. Era Ryan. Bien vestido, tranquilo, con una sonrisa que no era de amor, sino de victoria. A su lado estaba una mujer morena, elegante, con un acento latino marcado. Tomados de la mano. Te presento a Isabella, mi prometida. Sentí que me temblaban las piernas. Apenas habían pasado unas semanas desde que me fui, y ya estaba con alguien más, y no cualquiera, una mexicana. Mateo soltó una carcajada burlona. ¿Ahora sí te gustan las latinas, güero? Ryan lo ignoró. Se limitó a mirarme fijamente y decir: ¿ves, Hannah? El problema nunca fue tu origen. El problema eras tú. Esa frase me quemó más que cualquier insulto. Mateo se molestó, quiso armar una escena, pero Ryan simplemente se fue, tranquilo, como quien ya ganó la partida. Esa noche, Mateo explotó de celos. Me acusó de seguir pensando en Ryan, me gritó que yo era una ingrata y que sin él estaría en la calle. Yo me defendí, pero en el fondo sabía que tenía razón en algo. Ya no podía dejar de pensar en la mirada de Ryan, en esa calma calculada que me dejó claro que todo lo que estaba viviendo era parte de su venganza silenciosa. Ryan no solo me había reemplazado. Me había demostrado que, mientras yo me hundía, él estaba construyendo algo mejor, y con la clase de persona que yo había usado como excusa para destruirlo. Después de aquel encuentro en el supermercado, algo en Mateo cambió. Ya no era el hombre encantador que me hacía sentir viva en secreto, sino una sombra agresiva y desconfiada. El simple hecho de haber visto a Ryan con otra mujer, y peor aún, con una mexicana, lo encendió de celos como nunca antes. ¿Lo viste? Ese tipo se está burlando de ti, y de mí también, me gritó esa noche.
No fue así, Mateo. Cállate. Tú sigues pensando en él. Yo lo sé. Arrojó una silla contra la pared. Yo me encogí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Los días siguientes fueron un infierno. Mateo revisaba mis llamadas, mis mensajes, hasta mis bolsos. Si salía a trabajar, me seguía en su camioneta, para asegurarse de que estuviera bien. Ya no era amor, era vigilancia. Algunas noches, después de beber demasiado, lloraba frente a mí. No me dejes, Hannah. Todos en este país quieren verme caer, menos tú. Y yo, débil, lo abrazaba, aunque en mi interior sentía que cada día me hundía más. El colmo llegó cuando me pidió que dejara mi trabajo. No quiero que hables con otros hombres. Yo puedo cuidarte. Pero, Mateo, necesito mi sueldo. Yo me encargo. Confía en mí. Encargarse significaba pedirme dinero cada semana para pagar sus deudas de juego y alcohol. Mi cuenta bancaria se vaciaba poco a poco, mientras él me repetía que yo era su única salvación. Una tarde, fui a visitar a mi madre en New Braunfels. Apenas entré, ella me miró y supo que algo andaba mal. Me tomó de la mano y vio los moretones en mi muñeca. ¿Qué te está haciendo ese hombre?, preguntó con voz temblorosa. Yo rompí en llanto. Pero en lugar de confesarlo todo, inventé otra mentira, que me había golpeado contra una puerta. Ella no me creyó, pero tampoco quiso presionarme. Solo me abrazó. Esa noche, de regreso en el departamento de Mateo, entendí lo que me estaba pasando. Había cambiado un novio frío, pero estable, por un hombre que me arrastraba al fondo con él. Y, aunque me costaba admitirlo, la imagen de Ryan sonriendo tranquilo al lado de Isabella me perseguía. Él estaba libre, feliz, y yo, atrapada en una jaula que yo misma había construido. El infierno con Mateo parecía no tener salida. Yo ya no era la mujer que había sonreído en la boda con el ramo en la mano, ahora me sentía como una prisionera. Pero el destino me tenía preparada otra sorpresa, Ryan. Una mañana, Mateo salió temprano a trabajar en una obra, o al menos eso dijo, y yo recibí un sobre en la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí temblando. Adentro había varias fotos impresas, Mateo borracho en bares, discutiendo con otras mujeres, incluso entrando a la casa de una vecina. Junto a las fotos, una nota breve. Las máscaras siempre caen. R. Sentí un frío recorrerme la espalda. Ryan me estaba vigilando, pero no para volver conmigo, sino para mostrarme la verdad de lo que había elegido. Ese mismo fin de semana, Ryan organizó una fiesta de compromiso con Isabella en un salón en San Antonio. Toda la comunidad fue invitada. Yo no planeaba ir, pero Mateo insistió. Vamos a demostrar que no somos menos que ese güero y su mexicana de lujo. Yo sabía que era una mala idea, pero lo seguí. Y lo que ocurrió ahí fue la obra maestra de Ryan. Cuando entramos, todos nos miraron. Algunos con lástima, otros con desprecio. Ryan, impecable en su traje, nos recibió con una sonrisa diplomática. Isabella, radiante, me saludó con amabilidad sincera, como si no supiera, o no le importara, quién era yo. En medio de la fiesta, Ryan pidió la palabra. Quiero agradecerles por estar aquí, dijo con voz firme. Para mí, este compromiso es la prueba de que el amor no tiene barreras de origen, ni de apellido. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos. Ryan lo había hecho a propósito, mostrar que él, el hombre al que acusaban de clasista, ahora estaba comprometido con una mexicana, mientras yo había abandonado todo por un latino que ya era conocido en el pueblo por sus escándalos. Mateo, furioso, intentó interrumpir. Eso es mentira. Tú siempre nos miraste como basura. Ryan lo miró con calma.
No necesito defenderme, Mateo. Tus acciones hablan más fuerte que yo. Y como si hubiera esperado ese momento, el DJ proyectó en una pantalla fotos y vídeos, Mateo borracho, pidiendo dinero, peleando en la calle. Alguien grabó incluso el día que me gritaba en el estacionamiento. El salón estalló en murmullos. Yo sentí que me hundía en el suelo. Mateo perdió el control. Gritaba, insultaba, empujó una mesa. La seguridad lo sacó casi a rastras mientras la gente lo abucheaba. Y yo, sola, con lágrimas en los ojos, vi cómo Ryan había planeado todo. Su venganza no fue con violencia ni gritos, fue con elegancia, con precisión quirúrgica. Yo quedé en el centro de la sala, humillada, como prueba viviente de que había apostado por el hombre equivocado. Después de la humillación pública en la fiesta de compromiso, mi vida se vino abajo como un castillo de naipes. En San Marcos todos lo supieron, yo había dejado a un hombre estable y respetado por alguien como Mateo, y ahora era la comidilla del pueblo. Mateo desapareció por unos días. Luego me enteré que lo habían arrestado en Seguín por una pelea en un bar. Cuando volvió, solo trajo más caos, borracho, sin dinero y con un odio que ya no podía ocultar. Todo esto es tu culpa, me gritó una noche, si no hubieras ido a esa fiesta, nadie hablaría de mí. Esa fue la primera vez que realmente pensé que podría lastimarme. Esa misma madrugada tomé mis cosas y me fui. Intenté rehacer mi vida, pero era inútil. Mis excompañeros de trabajo me miraban con desconfianza, y pronto perdí mi empleo. En el supermercado, las miradas de los vecinos me atravesaban como agujas. Era la mujer que lo había perdido todo por un error. Mientras tanto, Ryan brillaba más que nunca. Sus fotos con Isabella inundaban las redes, viajes, cenas, sonrisas. La misma gente que antes me criticaba a mí, ahora lo alababa a él por haber cambiado y abrir su corazón. Yo sabía la verdad, no era un cambio. Era venganza. Ryan había tomado mi traición y la había convertido en una lección pública. Un día recibí un sobre más. Sin remitente. Dentro había una sola hoja, la copia del contrato de arriendo de un pequeño departamento en San Antonio a mi nombre. Había sido pagado por 6 meses por adelantado. Y en el borde inferior, escrito a mano. Ya no me debes nada. Vive tu vida, si puedes. R. Me quedé mirando esas palabras durante horas. No había insultos, no había odio. Solo un recordatorio cruel de que él ya había ganado. Yo era libre, pero estaba derrotada. Hoy, meses después, camino sola por las calles de San Antonio. La gente ya no me señala tanto, pero yo siento las cicatrices en cada mirada. Mateo desapareció del todo, supe que volvió a México. Ryan e Isabella, en cambio, se casaron en una ceremonia íntima en la playa. Los rumores dicen que están esperando su primer hijo. A veces me pregunto si todo pudo ser distinto. Pero luego recuerdo la frase de Ryan, esa que me dijo cuando me encontró en el supermercado. El problema nunca fue tu origen. El problema eras tú. Y entiendo que, al final, tenía razón. Yo cavé mi propia tumba.